Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Continuamos con el tema de factorización. En esta oportunidad vamos a factorizar polinomios por el teorema de Gauss y la regla de Ruffini, principalmente para aquellos polinomios de grado mayor que 2. Así que sin más preámbulo, manos a la obra. Para el día de hoy vamos a factorizar el polinomio 3x al cubo menos 2x al cuadrado menos 7x menos 2 aplicando el teorema de Gauss y la regla de Ruffini. Cuando factorizamos un polinomio por este método, en realidad lo que vamos a conseguir son raíces. Una raíz es un número o una expresión que al ser sustituida en el polinomio hace que éste valga ser. Supongamos que x toma el valor de a, es decir, que a sea una raíz de este polinomio. Al ser sustituido este valor a en este polinomio, nos daría como resultado 0. Esto implica que este polinomio va a ser divisible por x menos a, es decir, un polinomio de grado 1. Y por lo tanto, este polinomio puede ser factorizado, puesto que se puede expresar, supongamos que este polinomio se denomine p de x. Entonces, esto va a ser igual atendiendo al algoritmo de la división que ya conocemos, va a ser igual a x menos a, que es el divisor, por un cociente a determinar, más un resto, que esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, si es divisible por esta expresión, x menos a, puesto que a es una raíz, entonces esto se puede factorizar. Esa va a ser la idea en el planteamiento del teorema de Gauss y la regla de Ruffini. Ahora nosotros tenemos que buscar una manera de ver cuáles son las posibles raíces en un polinomio, sobre todo las raíces racionales, puesto que no nos podemos pasar mucho tiempo probando o tanteando cuáles son los números que al ser sustituidos en este polinomio nos da igual a 0. Entonces esas raíces racionales y sobre todo las posibles, puesto que todas las que vamos a señalar no son raíces racionales, entonces esto no lo indica Gauss. Gauss lo que nos indica es determinar o señalar aquellas posibles raíces que van a ser racionales. Para ello, toma en consideración dos elementos muy importantes. En primer lugar, es el término independiente, que lo vamos a denominar como P, el conjunto P, y el coeficiente principal, es decir, de la variable de mayor grado, que lo vamos a denominar el conjunto Q. A estos dos conjuntos le vamos a hallar sus divisores. Así que P, el conjunto de divisores, ¿quiénes van a ser los que dividen exactamente al término independiente? Y cuando digo divisores, es divisores enteros. Por lo tanto, esto va a ser más o menos 1, y el otro, que el cociente entero que divide a 2, pues es el mismo, es decir, más o menos 2. Al conjunto Q, sus divisores, en este caso es 3, va a ser más o menos 1 y el mismo, más o menos 3, puesto que estos dos números son primos. Ahora, ¿qué nos dice Gauss? Que las posibles raíces racionales, si las tiene este polinomio, va a ser el conjunto formado por el cociente P sobre Q. Entonces, esto va a ser igual. ¿Qué quiere decir esto? Aquí que vamos a dividir cada uno de estos elementos entre cada elemento del conjunto Q. Entonces sería más o menos 1 sobre 1, más o menos 1 sobre 3, más o menos, ahora sería 2 sobre 1, más o menos 2 sobre 3. Aquí tendríamos las posibles raíces reales. Entonces esto se puede simplificar, por lo tanto P sobre Q va a ser igual a más o menos, aquí 1 sobre 1 es 1, quedó una raíz entera. Un tercio no se puede simplificar, queda tal cual como está, más o menos 2 sobre 1 es 2, y más o menos 2 sobre 3, que no se puede simplificar. Entonces aquí ya tenemos las posibles raíces racionales de este polinomio. Pero si observamos bien acá, tenemos 1, 2, 3, 4. Pero en realidad es más o menos. Por lo tanto, aquí hay 8 oportunidades. Ya Gauss nos da las posibles raíces racionales que va a tener este polinomio. Ahora, Ruffini nos va a indicar cuál va a ser el procedimiento para conseguirla. Por lo tanto, vamos a volver a colocar este polinomio en la parte de abajo. Aquí ya tenemos el polinomio. Ahora vamos a construir la siguiente gráfica. En especie de dos líneas que tienen forma
muy semejante a una cruz. Para aplicar la regla de Ruffini, primero tenemos que verificar que el polinomio esté ordenado en forma decreciente y que esté completo. Es decir, que si falta alguno de los términos, tenemos que completarlo con cero. En este caso nos damos cuenta que está ordenado en forma decreciente y está completo. Por lo tanto, vamos a tomar los coeficientes, empezando por el coeficiente de la variable de mayor grado, que en este caso es 3, y lo vamos a colocar aquí en la parte superior. Sería 3 menos 2 menos 7 y menos 2. Y en esta parte que está acá vamos a ir probando con cada una de las posibles raíces racionales que nos indicó el teorema de grado. Siempre vamos a comenzar a bajar este primer coeficiente 3 y de hecho lo vamos a hacer en todo el proceso. ¿Cuál va a ser la metodología acá? Vamos a ir probando cada uno de estos elementos hasta que al final tengamos como resto el número 0. Si conseguimos eso, decimos que este número es una raíz. Por lo tanto, el polinomio es divisible entre x menos este número. Siempre comenzamos con el número positivo. Aquí tenemos que ir probando. Si no funciona, pasamos al siguiente hasta agotar todas las posibles raíces racionales. Si las tiene. Vamos a probar con el 1 positivo. Entonces lo colocamos acá y vamos a multiplicar en esta forma. 1 por 3 y el resultado lo colocamos debajo del siguiente coeficiente. Yo lo voy a colocar una flechita para verlo mejor. Entonces multiplicamos 1 por 3 y el resultado lo colocamos acá. 1 por 3 es 3. Sumamos algebraicamente esta columna, sería 3 menos 2 es 1. Volvemos a hacer el mismo procedimiento, es decir, 1 por 1 y ese resultado lo colocamos en la siguiente columna. Entonces, más por más es más, 1 por 1 es 1, lo colocamos acá. Menos 7 más 1, eso es menos 6. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Es decir, multiplicar más 1 por menos 6 sería más por menos es menos. 1 por 6 es 6. Aquí tenemos menos 2, menos 6 es menos 8. No nos dio aquí 0, que es lo que queremos. Por lo tanto, quiere decir que más 1 no es una raíz de este polinomio. Tenemos que seguir probando con el siguiente, que sería menos 1. Por lo tanto, todo esto lo vamos a borrar. Si probamos con menos 1, entonces ya no voy a colocar aquí la flecha, sino directamente. Menos por más es menos. 1 por 3 es 3. Sumamos algebraicamente. Menos 2 menos 3 es menos 5. Ahora, menos por menos es más. 1 por 5 es 5. Sumamos algebraicamente la columna. Menos 7 más 5, eso es menos 2. Menos por menos es más. 1 por 2 es 2. Y ahora observemos acá que tenemos 2 menos 2, eso es 0. Como aquí nos dio exacto, quiere decir que x menos 1 va a ser nuestra primera raíz. X1 va a ser igual a menos 1. Ahora seguimos el procedimiento para calcular las demás raíces. Construimos otra línea horizontal acá y seguimos bajando el primer elemento. Observemos que lo estoy colocando de otro color porque al final este elemento, este número va a ser muy importante. Seguimos probando. Podemos seguir probando con el mismo número, puesto que las raíces se pueden repetir, o con otra. Aquí en el orden que sigue son las fracciones. Estas fracciones como raíces las vamos a dejar para probarlas de último, puesto que si el polinomio tiene raíces racionales, estas van a ser de último. Vamos a pasar con el siguiente entero, que es 2. Vamos a probar con más 2. Y seguimos el mismo procedimiento. Más por más es más. 2 por 3 es 6. Sumamos algebraicamente acá. 6 menos 5 es 1 positivo. Más por más es más. 2 por 1 es 2. En este caso nos dio en la primera oportunidad que este resto sea 0. Por lo tanto, la segunda raíz de este polinomio es 2. Aquí volvemos a construir una horizontal para seguir con la parte del gráfico. Y ahora sí vamos a probar con una de las fracciones. Puesto que si yo coloco acá 1, por ejemplo, o sería 1 por 3, 3, y este número es menor que 3. Entonces tenemos que utilizar las fracciones. Como estos dos números son positivos, pues no tiene sentido utilizar como posible raíz a más un tercio, puesto que
nunca se eliminarían acá. Entonces vamos a utilizar menos un tercio. Esto lo vamos a subir un poco. Seguimos bajando al número 3. Ahora si consideramos aquí menos un tercio, pues sería un tercio por 3. Esto lo vamos a hacer por acá. Si yo tengo un tercio por 3, esto va a ser igual. Recordemos que las fracciones se hacen en forma horizontal. Sería 1 por 3 es 3 sobre, se tiene que tener el numerador 1, 3 por 1 es 3, me queda 3 tercios, y esto es igual a, por lo tanto sería menos por más, es menos, tercio por 3 es 1. Aquí observamos que nos da como resultado 0. Por lo tanto, tenemos la siguiente raíz, es decir, x3, que va a ser igual a menos un tercio. Esto ya lo vamos a eliminar de acá. Y entonces vamos a proceder a factorizar. El polinomio que nos dieron a factorizar es este que tenemos por acá. Entonces, cuando vayamos a factorizar este polinomio, tomando en consideración las raíces que hemos obtenido por el método de Gauss-Ruffini, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esto va a ser siempre igual a multiplicado. En este caso, como tiene tres raíces, yo lo voy a hacer de esta forma. X menos x1, es decir, x1 que tenemos por acá, x por x menos x2 por x menos x3. Dependiendo del número de raíces, yo voy a incluir acá. ¿Por qué esta A? Esta A es el coeficiente de la variable de mayor grado, que yo la coloqué por acá con un color diferente. Se incluyó durante todo el proceso. Por lo tanto, fíjate que todo esto se eliminaron menos esta parte que está acá. Por lo tanto, esto lo debemos incluir siempre. Entonces va a ser igual a 3 por estos factores que están acá. X menos, fíjate que este menos le va a cambiar el signo a cada uno de las raíces. La primera raíz es x menos 1. Por lo tanto, con este menos quedaría como x más 1. El segundo factor sería x menos, como en este caso es positivo, pues queda x menos 2 por x menos, como la raíz es negativa, me quedaría x más un tercio. Entonces aquí ya tenemos factorizado. Todavía podemos hacer algo más con este 3. Este 3 está fuera de estos paréntesis, por lo tanto yo puedo aplicar la propiedad distributiva. Generalmente se quita de acá. Y una de las cosas que yo siempre hago es observar cuál de estos factores tiene como segundo término una fracción. En este caso observo que es este factor que tenemos por acá. Por lo tanto voy a multiplicar este 3 por este paréntesis. En todo caso, esto nos queda a quedar, estos dos paréntesis, estos dos factores, nos quedan igual por este 3, lo multiplico ahora por este factor, se me queda a quedar 3x más 3 por un tercio. Esto va a ser igual, x más 1 por x menos 2. Y ahora esto me va a quedar 3x más, ahora este 3 se simplifica con este 3 y aquí me quedó solamente 1. De esta manera, según la conveniencia de lo que yo estoy haciendo, me he eliminado este término que es una fracción y además ya este 3 como coeficiente acá. Es así que hemos factorizado este polinomio de grado 3 en el producto de tres factores utilizando el teorema de Gauss y la regla de Ruffini. Ya para concluir, hemos factorizado un polinomio de grado 3 aplicando el teorema de Gauss y la regla de Ruffini. Gauss lo que nos indica es las posibles raíces racionales que va a tener este polinomio. Para ello, siempre vamos a identificar el término independiente y el coeficiente de la variable de mayor grado. Le vamos a hallar sus divisores y vamos a formar un conjunto forma de fracción, porque se trata de las posibles raíces racionales, combinando cada uno de estos elementos. Y así vamos a obtener con mayor seguridad las posibles raíces racionales que tenga ese polinomio. Y Ruffini lo que nos indica es la forma como vamos a probar esas posibles raíces racionales en el polinomio. Para ello vamos a verificar que el polinomio esté completo y que esté ordenado en forma decreciente y lo vamos a ubicar de esta forma. Para que un número sea raíz, pues el resto tiene que darnos ceros. Y así lo vamos a hacer con todo hasta que nos quede un solo término, si es posible. Luego de identificar las raíces y tiene ese polinomio, pues procedemos a identificarlo utilizando esta expresión, sin olvidarnos de este primer elemento que es el coeficiente de la variable de mayor grado hasta llegar a la factorización. Esto es todo por el día de hoy, espero haber servido de ayuda. Nos vemos en el próximo.